las formas triangulares en la construcción. No solo en el diseño, también en las estructuras, el triángulo es lo que le da rigidez y estabilidad. Por ello, el triángulo es una de las figuras que más atención ha recibido, formando parte de nuestra educación desde edad muy temprana. Sabemos, por ejemplo, que un triángulo lo formamos con 3 rectas no paralelas. Las intersecciones de pares de ellas dan lugar a los vértices. En este esquema, para la base considerada, la altura asociada es la que mostramos. Aunque podemos llevar una generalización a una recta, aquella que lo contiene. Podemos hacer esto. En realidad, los contextos nos ubicarían sobre si nos referimos a rectas o a segmentos en esta situación. Y en esta generalización que hacemos de las alturas, las definimos como aquella recta que, pasando por uno de los vértices, va perpendicular al lado opuesto o a la prolongación de este. Por ejemplo, en el triángulo que observas, el lado rojo se corresponde con su altura también en rojo. La altura para este otro lado en azul está también marcada por el mismo color. Trabajemos ahora con el programa GeoGebra. ¿Sabes utilizarlo? En realidad es muy intuitivo y existen en YouTube muchos tutoriales, así que seguramente podrás repetir todo lo que haremos aquí y te divertirás mucho. Este programa es gratuito, puedes utilizarlo directamente en la red o bajarlo a tu computadora. La versión clásica número 5 puede utilizarse incluso en Windows 7 y desde luego hay más actuales. Trabajaremos ahora con ella. Esta es la página para trabajar geometría. Podemos construir con los comandos puntos, rectas y con ellas polígonos del número de lados que deseen. También podemos construir círculos. Sencillo, ¿no les parece? Pongan atención porque todo esto lo tendrán que repetir ustedes en donde les sea posible. Dibujaremos 3 rectas que conformen un triángulo. Es obtusángulo, ya que el ángulo mayor sobrepasa los 90 grados. Prolongamos los lados del triángulo para que puedan observar que las alturas no siempre están dentro de la figura, y por construcción cada una de ellas es perpendicular con la dirección del lado considerado como base del triángulo. Aquí puedes observar la relación base y altura. Las 3 alturas se cortan siempre en un punto. Este es el ortocentro. ¿Notan en qué parte se encuentra? Fuera de nuestro triángulo. ¿Será siempre así? Veamos qué sucede si modificamos el triángulo a uno del tipo acutángulo, es decir, con todos sus lados interiores agudos. Con este programa, investigar qué pasa con los demás triángulos es sencillo. Movemos los vértices y modificamos el triángulo para obtener lo que deseamos, y todo se mueve en conjunto. ¿Qué sucede con el ortocentro? ¿Queda dentro o fuera del triángulo? ¿Qué crees que suceda con este punto para triángulos rectángulos? Interesante. ¿Realmente esperabas que sucediera esto? Resulta que 2 de las alturas coinciden con los catetos y el ortocentro toma el vértice en donde el ángulo es de 90 grados. El trazo rápido con tecnología nos permite comprender más rápido acerca de las rectas notables del triángulo y sus propiedades. Sabemos, por ejemplo, que las alturas se cortan en un punto, el ortocentro, y que éste puede estar fuera del triángulo cuando estos poseen un ángulo obtuso. En cambio, si el triángulo es acutángulo, el ortocentro aparece dentro de la figura triangular. Por último, si el triángulo es rectángulo, el ortocentro toma el vértice que da lugar al ángulo recto y 2 de las alturas toman los catetos. Hay otro punto importante en un triángulo. Con este experimento veremos por qué. ¿Sabes cómo encontrar el centro de gravedad o punto de equilibrio en este utensilio? La fricción hará que al trazar los 2 puntos de contacto puedas determinarlo con facilidad. La simetría ayuda en esto.
Seguramente entiendes que este aparato mantiene su equilibrio en parte a ello. Y claramente la naturaleza se vale también de esta simetría en la distribución de nuestro peso. Y en las figuras planas triangulares, ¿cómo encontramos su centro de gravedad? Si existe simetría como en este triángulo equilátero, no hay problema. Con ello, encontraremos el punto fácilmente. En realidad, la simetría no es tan necesaria. Encontraremos el centro de gravedad a través de las medianas del triángulo. Estas rectas se trazan desde cada vértice al punto medio del lado opuesto. El punto de intersección de las medianas se denomina baricentro. El baricentro está siempre dentro del triángulo, no importa la forma de este. Aquí te mostramos su posición para un triángulo aproximadamente rectángulo. El baricentro es el centro de gravedad de un objeto triangular plano y uniforme. Esto lo puedes constatar repitiendo este experimento colocando la punta del alfiler justo en el baricentro. Las mediatrices son también de gran relevancia geométrica. Recuerda que estas se trazan desde el punto medio de cada lado del triángulo y van perpendiculares a él. Formamos así tres mediatrices. Observa cómo se cortan en un punto. Este es el circuncentro. Y este punto se llama así debido a que tomándolo como centro podemos dibujar una circunferencia que pase por los tres vértices, es decir, que circunscriba al triángulo. ¿Será que siempre el circuncentro estará dentro del triángulo? Modifiquemos este y veamos qué sucede. Este es un triángulo obtusángulo y el circuncentro está ahora fuera del triángulo, pero los vértices siguen siendo puntos de la circunferencia. Muy interesante. ¿Y qué sucede con este punto para el caso de un triángulo rectángulo? Esto lo puedes ver. ¿Cómo lo describirías? Otra de las rectas importantes en un triángulo es la bisectriz. Como sabes, esta divide al ángulo en dos partes de la misma medida. El caso ilustrado es un triángulo equilátero y la bisectriz, que aparece punteada, ha dividido los 60 grados en ángulos de 30 grados. Con el GeoGebra es fácil construirlas. Aquí te presentamos las tres mediatrices de un triángulo con ángulos agudos. Notarás que se cortan en un punto. Este es el incentro y se llama así porque es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Y así, cada lado del triángulo es una tangente de la circunferencia inscrita en él. ¿Qué sucede con la ubicación del incentro y la circunferencia inscrita para triángulos más generales? Vamos a investigarlo. Movemos los vértices para crear un triángulo con un ángulo obtuso y observamos que el incentro sigue estando dentro de la figura. Y desde luego la circunferencia sigue estando inscrita en el triángulo, ya que sus lados siguen siendo tangentes a ella. Ahora, transformando a triángulo rectángulo. Sucede exactamente lo mismo, los lados tangentes a la circunferencia e incentro dentro del triángulo. Existen diversas propiedades en los triángulos y la circunferencia, y las rectas que hemos analizado ponen en relieve la existencia de combinaciones de tales propiedades cuando se usan con fines tecnológicos. Pero en matemáticas no todo es tecnología. Haz una pequeña investigación acerca del trabajo de este brillante matemático. A él le debemos el enunciado de la propiedad asociada a la recta de Euler. Investiga de qué trata esta propiedad y cómo se relaciona con lo que acabamos de analizar.